Seguimos en nuestra calle real de jueves y ya sabéis que más o menos a esta hora hablamos de románico con nuestros amigos de Círculo Románico. Yo siempre invito a todos los oyentes a que entren a la página web www.circuloromanico.com y vean toda la información volcada sobre el románico que hay ahí, para los iniciados y para los no iniciados, para todos los públicos. www.circuloromanico.com. Vamos a saludar a Miguel Ángel Martín, presidente de Círculo Románico. Miguel, ¿qué tal? Hola Javier, hola Serranos. ¿Cómo andáis? Me ha gustado a mí ese saludo de hola Serranos. Y también saludamos a Jesús Blázquiz, vicepresidente de Círculo Románico. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Aquí, como siempre, a pasar un rato entrañable con vosotros. Recién llegado de Jaca. Recién llegado y recién contento por la atención recibida gracias a vuestras intervenciones y vuestras ayudas. Bueno, buena presencia de Círculo Románico allí en Jaca, en el año inaugural del Sacobeo, en esta región. Ya hablaremos de ello, Porque, bueno, yo os veo con un brillo especial de ojos. Sí. No sé por qué será, por el tema, tal vez. Yo es que me he lavado. Por lo menos hace poco, ¿no? No como otros, ¿no? Bueno, evidentemente hablamos de una de las tesis fundamentales de investigación de Círculo Románico, de todos los investigadores de Círculo Románico, esa conexión irlandesa en nuestro románico. Y lo vamos a concretar, porque, bueno, esto ya lo hemos tratado en sucesivos programas, ¿no? Cuando estudiamos románico nos centramos en esa gran influencia francesa y parece que solamente existe esa influencia y que además no somos conscientes de que es verdad que esa influencia existió, pero que también teníamos ya cositas nosotros, por tratarlo de una forma muy general, cositas nosotros, que aportaron al románico a su vez, y que también en las Islas Británicas, bueno, pues parece ser que fueron decisivas en determinados aspectos del románico español, ¿no? ¿Por ahí van los tiros, Miguel? Sí, bueno, ciertamente. Es decir, Francia influye en nosotros y nosotros también en Francia. En fin, básicamente Francia, a través de Cluny y de otras organizaciones de menor importancia, pues desde la zona aquitana de Poitiers, básicamente, desde la zona borgoñona, de Cluny, y desde la zona más próxima a los Pirineos, con los del Bearn. Pero en Francia también, con esa notoriedad que tiene de influencia en el románico, no puede ocultar ni hacernos olvidar de la influencia de Italia, con los longobardos, los lombardos, con ese primer románico catalán, y luego con toda la pintura italo-bizantina. Es decir, que son las dos grandes influencias. Vienen también de Inglaterra, en diversas ocasiones, y entre ellas, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, creo, pues a la construcción de Santo Tomás Canturiensis en Salamanca, con dos arquitectos de los que se conocen sus nombres y apellidos, y hasta este momento pues nadie había dicho nada de los irlandeses, cosa que es curiosa porque lo natural es que hubiesen estado aquí, lo no natural es que no hubiesen estado. Los irlandeses ya desde el siglo IX e incluso antes desarrollan toda una labor en Europa en general, con la corte, con expediciones donde fundan monasterios, llegan hasta Bobbio, el gran monasterio de Lombardo en Italia, y en un régimen que de peregrinatio porte Christum, que es una peregrinación sin retorno. Curiosamente, en las Islas Canarias, pues todavía se acuerdan, ven aparecer ocasionalmente a la isla de San Brandán, que hace una referencia al carácter navegante de San Brendan, y por consiguiente aquí qué pasaba, ¿no? Sí. Miguel, los irlandeses que influyeron en nuestro románico eran especiales, ¿no? Eran monjes, artistas. ¿Cómo eran estos señores? Sí, bien, los monjes irlandeses tenían una gran cultura y llegaron a hacer universidades a las que acudían miles de alumnos de toda Europa, no solamente de Irlanda. Y estos monjes desarrollaron también sus habilidades, eran profesionales en sus diferentes campos, entendían de arquitectura, escultura, etcétera. Y por consiguiente, en sus peregrinaciones que iban acompañadas de la construcción de los monasterios, trabajaban, los levantaban ellos. Iban normalmente en grupos de unas 12 personas, el abad y 11 o 12, ahora no recuerdo, y ellos pues se valían
para adaptarse a las costumbres y para construir esos monasterios, de los que hubo muchos en toda Europa. Luego hablaremos de por qué no hay o no conocemos esa presencia irlandesa en nuestro románico, luego daréis las razones, pero os voy a pedir pruebas. Ya sabéis que me gusta lo empírico. ¿Cómo se demuestra que los irlandeses estuvieron en nuestro románico? Y además es una línea de investigación que también lleváis con la Universidad Complutense de Madrid. Ciertamente, pero es que además yo voy a ceder la palabra a uno de los grandes protagonistas al respecto, que es Jesús, que es uno de los principales aportadores de las pruebas objetivas tras un trabajo de investigación largo e intenso. Así que tú mismo, Jesús. Muchas gracias. Bien, ¿no? El tema de las pruebas empíricas estaban ahí. De hecho, hay un sorprendente románico, como nos decía Miguel este tiempo de atrás en su conferencia, en el cual pues no dejan de sorprendernos algunas de las cosas que estamos viendo en la propia escultura. Una de ellas es la famosa tonsura irlandesa, que es distinta a la de San Pedro. Todos recordamos que, pues, si hemos visto la película En el nombre de la rosa, esa especie de corona, pues esta sería la romana, mientras que la tonsura irlandesa es lo que más se asemeja a lo que podríamos decir a una alopecia actual. O sea, es una tonsura de oreja a oreja, y bueno, pues Miguel es especialista en esta serie de cosas. De hecho, hay un fabuloso artículo de investigación en nuestra web que se puede consultar al respecto, y en ese mundo de dudas que nos movíamos, pues aparece un amigo nuestro entonces, además tiene una excelente página web, romanicoaragonés.com, Antonio Médez, al que saludo desde aquí si nos está escuchando, que encuentra una epigrafía en un templo de Zaragoza, en Biota, ¿no? Y claro, ¿qué pone ahí? ¿No? Es una letra rara, no es la típica letra capital que se utiliza en el románico, ni es la gótica o la carolingia. ¿Y qué está poniendo ahí, no? Entonces, es ahí cuando yo llego, bueno, pues en un momento de estos de más que nada aburrimiento, ¿no? Interesado también por el tema, ¿no? Y demás, y decir, voy a llegar a ver hasta... Y empiezo a buscar alfabetos que coincidan con esas grafías tan extrañas, y encuentro curiosamente el gaélico, ¿no? Es decir, que todo surge en Aragón. Todo surge en Aragón. Esta investigación, No ¿no? No es así. Ajá, bien. Sí, previamente intuíamos que ya había algo raro, y que aquí, pues a través de colaboradores del grupo inicial, pues se detectó que los conceptos de la psicostasis, que es la balanza, San Miguel con la balanza, y el concepto de la prosquinesis, que es cuando los Reyes Magos se arrodillan para humillarse ante el Rey de los Reyes, para adorarle, pues que tenían una procedencia que quizás fuese externa y que no la estábamos encontrando, sobre todo el de la prosquinesis, porque al final de la psicostasis es un tema general, el de la prosquinesis, que no la estábamos encontrando en otros sitios. Y esa prosquinesis específica con el rey arrodillado, como vemos en el Grado del Pico aquí en Segovia, pues se daba en Biota. Biota es un centro artístico románico de primer orden, y en otras iglesias, pero en Biota coincidía con la existencia de esa epigrafía detectada por el amigo Antonio después de subirse a una escalera mágica en la que bueno, pues cada uno llegaba a unas conclusiones. Yo recuerdo que le dije, no, esto se lee al revés, es Johannes. Él dijo, no, aquí lo que pone es Giraldo, ¿no? Y al final, pues en esa línea de investigación que llegó Jesús, detectó esa epigrafía y otras que no ha mencionado. Es decir, que en primer lugar intuíais que ahí pasaba algo raro. Claro. Que había algo raro, ¿no? Conceptualmente raro, ¿no? Que en un motivo religioso alguien estaba aportando otra cosa que lo que podíamos ver en general en otros templos. Exacto, porque la adoración de los reyes está manifestada a lo largo de todo el románico en diversas posturas, pero esta era específica. El rey estaba inclinado, casi tumbado, besando el pie del niño. Y ahí supongo que empezáis a ver también catedrales, iglesias, templos en Reino Unido, ¿no? En ese momento, cuando ya hemos dicho la palabra irlandés, cuando llega a nosotros Fernando Ezquerra, que es otro de nuestros máximos investigadores del círculo románico,
técnico que reside en Barcelona, en Tona, que es aragonés, además es natural, curiosamente, del pueblo de Biota, y al que también mando un efusivo abrazo y cariñoso saludo desde aquí, desde Radio Villalba. Fernando es teólogo y filósofo, como he dicho, y llega a entrever que lo que está reflejando aquella escultura que vemos allí en Biota y en otros templos que, como ha dicho Miguel, encontramos esas epigrafías, está desarrollando una teología de un pensador irlandés que ha pertenecido a la corte de Carlomagno, del que nos hablará ahora Miguel, que es el Scoto Eurígena. Esta filosofía se puede seguir perfectamente a través de los capiteles y de los motivos que están esculpidos y demás en esta escultura, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues Miguel, con su mente clara y demás, vislumbra que allí hay un tema importantísimo y va y nos suelta Fuenteúrbel de golpe, de la que nos hablará ahora, y realmente es cuando todos nos quedamos sorprendidos de que efectivamente hemos descubierto, gracias a esta serie de pequeños detalles y demás, pues a los irlandeses en España. Miguel, adelante. No, es interesante porque son dos grupos diferentes, ¿eh? Es decir, que aunque tengan una misma procedencia, como demuestran los hechos, no es lo mismo el grupo aragonés, que muy identificado con esa filosofía, teología del Eriúgena, que es el gran pensador junto con San Agustín de la época, y el grupo de Fuenteúrbel. En lo que sí coincide es en el método de investigación y de hallazgo, porque mientras Jesús en la epigrafía, como él ha dicho, analiza diferentes alfabetos hasta llegar a la coincidencia del alfabeto gaélico irlandés antiguo, cuya ausencia de toda duda queda incluso reflejada en el hecho de que uno de los grafismos coincide con la firma del orfebre en la página giro del libro de Kells, o sea, que no hay la menor duda, y que está ya certificada por la Universidad Complutense. Esa vía de investigación en los diferentes campos es lo mismo que hacemos en Fuenteúrbel, donde, a solicitud de uno de los vecinos de Fuenteúrbel, empezamos a analizar qué iconografía hay ahí reflejada, con especial referencia a un capitel muy complejo. Está esto explicado en el área de investigación de la web a la que te has referido antes, www.circuloromanico.com. Entonces, había constancia en los diferentes estudiosos de que eso, que no se comprendía, parecía proceder de alguna mitología. Y de hecho apuntaban hacia una mitología escandinava. Y entonces procedimos en el Círculo Románico a hacer exactamente lo que él había hecho con los alfabetos, que es analizar desde la India, desde las orientales hasta las occidentales, todas las componentes, los personajes de las diferentes mitologías, al menos los más importantes, de las diferentes épocas, es decir, que más antiguas y menos antiguas. Y al final llegamos a encontrar este personaje, Dagda, identificado dentro de la iconografía celta irlandesa, que en el mismo documento de los documentos que analizábamos nos decía literalmente que este dios Dagda celta irlandés había sido sincretizado en el cristianismo en la figura del buen Dios, con lo cual nos estaba diciendo que efectivamente era razonable que en el ábside existiese esta representación, y al mismo tiempo estaba identificando con Irlanda la mano conceptual y artística de la persona que hizo esto. Bueno, además este tema ya lo hablamos del Círculo Románico, ¿no? Como de repente llegáis a esa conclusión. Es un dios que forma parte de la mitología celta. Exacto. Y de eso ya no tenéis muchas dudas, ¿no? No, hay una coincidencia literal de la persona, pero además los demás. Además comparáis en la página electrónica, ¿no? Sí. Ese capitel o ese elemento del ábside, lo comparáis con otros también de Irlanda, o otros gaélicos, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? De hecho, llama tanto nuestra atención el encontrar allí en Fuenteúrbel, en lo que es en el centro del ábside, pues que sería un sitio profano si se trata de reflejar otra cosa, ¿no? No creo que ningún abad cristiano en plena época de la Reconquista permitiera una humillación similar
el poner ahí algo que es totalmente pagano, ¿no? Los irlandeses ya son cristianos, o sea, lo único que sus costumbres reflejan todavía la identidad de su propia tierra, ¿no? Y de hecho no es la única referencia que encontramos en este mismo templo, pues justamente en el exterior del ábside, uno de los canecillos recoge otro de los seres mitológicos, que es Ogmios, ¿no? Ogmios es la divina elocuencia, la palabra que luego veremos profusamente ya más latinizado en el románico pleno, ¿no? Pero en este sentido, ese Ogmios es inconfundible, o sea, está reflejado tanto en los libros que conocemos del Ulster y demás irlandeses, donde se refleja a un personaje que de sus orejas salen unas cadenas que se encadenan a la lengua y otras orejas de otros seres, le vemos perfectamente esculpido en ese canecillo de Fuente Urbel que Miguel nos abre los ojos. Sí, pero es importante decir cómo llegaron hasta aquí, ¿eh? Es decir, hasta aquí llegaron irlandeses en el camino irlandés a Santiago, en la peregrinación, que coincidía en el mar, como dice Cortázar, y con el camino inglés. Vinieron también por tierra y quizás por ahí pues llegaron los que se manifestaron en Aragón. Pero también vinieron por mar en alternativas, llegando a San Antolín de Bedones en Asturias y a San Román de Escalante en Cantabria. Quiero decir al respecto que lo que nosotros llamamos en estos momentos irlandeses, nos estamos refiriendo a parlantes del lenguaje irlandés antiguo, que pueden ser de lo que hoy es Irlanda, como de lo que fue en su terreno Gales, etcétera, Escocia incluso, donde se hablaba de Italia, se hablaba el galés, el idioma gaélico. Entonces, probablemente de la zona inglesa, de la zona de Gales, llegan a San Antolín de Bedones y esto está muy claro, pero ahí hay constancia de la existencia de tres órdenes sucesivas. Hay también evidencias todavía no publicadas de inscripciones en gaélico y sobre todo hay unas manifestaciones en ese entorno de una decoración iconográfica de iglesias que corresponden a las Birkenheads, que solamente las hay en el área de Reading, unas pocas en Irlanda, en Anjou, una en Francia y aquí, en Celorio y en otros dos pueblos. Y en San Román de Escalante es evidente que llegan allí, entre otras cosas porque en San Román de Escalante configura un monasterio pequeñito, como decía antes, para 12 personas, del que no se sabe nada, a pesar de ser de Escalante, zona en la que hay 4 monasterios, de los cuales 3 están perfectamente documentados su dependencia con Oña. Pero no solamente es que no se sepa nada de San Román de Escalante, sino que es que su iconografía es celta cristiana. Y entre ellas, en medio del ábside, en todo el ábside, en la ventana, hay un capitel con características estilísticas irlandesas, pero además con un contenido que es un triskel. Un triskel por encima del cual hay una bola que representa el 1, una iconografía clásica en el románico que es el 1. Es decir, está claro que llegaron por ahí. Es que es como esta espiral con tres brazos, ¿verdad? Sí. De hecho es fantástico comprobarlo allí. Y es más, además de la presencia en esta escultura y en esta filosofía y en la forma de hacer las cosas que tenían los irlandeses y demás, el hecho es que está datado desde hace mucho tiempo. Si nos vamos a la zona de Galicia, ya existió un obispado, creo que San Martín de Foz, ¿no? En la zona de Britonia, que se llamaba así, además, Britonia, ¿no? Entonces, ya solo el significado semántico de la palabra, y de hecho está constatado que hubo varias reuniones y demás de sínodos de obispos y demás allí, pues ya en el siglo IV o V, ¿no? O sea, los irlandeses están continuamente viniendo al territorio hispano, pues en ese afán de repoblación que exige la reconquista y de aseveración de las raíces de una religión única en toda Europa, que es el cristianismo. Bueno, a ver, la pregunta del millón. ¿Estáis preparados, Jesús, Miguel? ¿Por qué entonces ha producido este silencio durante tantos siglos, ¿no? Podemos decir incluso, tantos años, tantos siglos. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio de los irlandeses en nuestro románico? ¿Hay explicaciones históricas? No hay problema, tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo. Te doy tiempo. No, Yo cuando me vea rojo significará que hemos terminado nuestro tiempo, pero de momento me comentan además que el acto informativo no se va a producir, por lo tanto tenemos 5 minutitos más. Vale. Para indagar en este tema. ¿Por qué entonces se ha producido este silencio hasta que de repente habéis abierto esa línea de investigación? Recordemos, apoyada por la Universidad Complutense de Madrid, entre otras instituciones.
Antes de eso, una breve nota. Sabemos de dónde vinieron. Es decir, no hay una documentación porque los monasterios irlandeses e ingleses fueron arrasados en la época de Cromwell, pero sabemos de dónde vinieron por coincidencias conceptuales e iconográficas y por hechos. Solamente hay que ir a Irlanda para ver todo lo que hizo Cromwell y, madre mía, no dejó piedra sobre piedra. Pero eso vamos a dejarlo para otro momento. Sí, eso para otro momento. Si no, no llegamos a esa... yo voy a exponer una razón y si quieres, Jesús, te cedo la palabra y expones la otra. La otra o las que tengas, ¿no? Primera, por ejemplo, la iglesia irlandesa, que era cristiana, San Patricio, etcétera, en todos los santos y todas esas cosas, asesores de Carlomagno, etcétera, pues tenía sus diferencias con la iglesia romana, sobre todo en dos temas: en el famoso de la tonsura que os he mencionado antes, bueno, pues que tenía su importancia porque era muy peculiar, y en el cálculo de la Pascua. El cálculo de la Pascua es un cálculo muy complejo, que al final pues se decide por decreto después de múltiples versiones de cálculo más o menos implementadas en toda Europa, de las cuales también Jesús en su día pues podría decir algo. Como hay esa discrepancia de formas, se hace en el siglo IX un concilio del cual solamente tenemos noticias por Beda el Venerable y otras personas que eran los representantes de la Iglesia romana, es decir, no tenemos ni referencias por la otra parte, pero en que en todo caso pues se hace ese concilio de unión y no se consigue, con lo cual cada uno sigue por su lado, etcétera. Y ya en el siglo XII, más o menos, se hace una aceptación, siglo XI, se hace una aceptación de la incorporación de la Iglesia irlandesa al mundo romano. Pero administrativamente, o como sea, no se incorporan a la Iglesia romana de plena independencia del Papa, sino a la Iglesia de Inglaterra. Iglesia de Inglaterra, que es la que posteriormente, en época de Enrique VIII, deviene en iglesia anglicana, protestante. Es decir, si hoy los irlandeses son católicos, no es por este hecho de tener esta iglesia tan antigua, sino por todo el trabajo desarrollado a partir de los cistercienses, etcétera, que realizaron una labor adaptadora católico-romana en Irlanda con un gran éxito. Por consiguiente, lo que tenemos hoy procedente de esos irlandeses procede de protestantes. Es una manifestación de protestantes en nuestra sagrado románico, en nuestro románico sacro. O sea, digamos, es una razón para correr un tupido velo. Claro. No es la única, Me interesaba, ¿no? Me interesaba en absoluto, ¿no? Jesús. Yo la otra es, bueno, hemos encontrado en muchos sitios, en templos, incluso me atrevería a decir en silos, hemos hecho estudios de investigación en los que comprobamos que la filosofía, tal como conocemos ahora de la religión cristiana, no ha sido siempre la misma, ¿no? Ha sufrido mutaciones a lo largo de los siglos, ha sufrido cambios teológicos, y digo cambios teológicos no porque haya cambiado Dios, pero sí se ha pretendido, ensalzando la figura de algunos apóstoles y evangelistas, como San Pablo, por ejemplo, ¿no? Que es una figura que prácticamente en el primer románico es desconocida, ¿no? Por así decirlo, pero Roma inmediatamente trata de cargar las tintas y de unificar este dogma, y lógicamente pues esto tiene reflejo en el cambio de epigrafías que hemos comprobado en Silos, en Sangüesa y en algunos otros templos. Pero es que además llega una época que cuando el románico ya está, por así decirlo, feneciendo, hay un concilio en Letrán en el cual este pensador que Fernando Ezquerra la Petra nos ha puesto sobre la mesa, que es Eurígena, cae en descrédito. Durante varios siglos de aplicación y demás es demonizado, por así decirlo, y lo que es el cristianismo que practicaba desde su teología se convierte en una herejía. Es anatemizado con todas las leyes, declarado herético. Entre otras cosas porque no reconocía la autoridad papal, vamos. Entonces, a partir de ese momento se intenta cambiar el significado de las piedras, de la escultura, pero claro, lo único que se puede tocar es la epigrafía, la que se conoce, porque esta de Biota estaba muy oculta. Y bueno, pues gracias a eso pudimos nosotros. ¿Y puede ser que se retocara también a posteriori algo de la
la simbología. Hombre, imagínate, desde el 1100, 1200 hasta hoy, los que han querido y hoy podido han tenido muchos años pasado, ¿no? para hacer toda la erosión inteligente que uno se quiere imaginar, vamos. Es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la desaparición. Ha muerto a martillazos en más de una ocasión importante, vamos. Bueno, es curioso, a ver si alguna de estos cambios o modificaciones han dejado algún rastro y podéis seguir ese rastro, ¿no? Porque me decía antes Jesús y Miguel asentía que sois como un poco arqueólogos, ¿no? Os encontráis de repente ante unos descubrimientos que os hacen llegar a una tesis y esa tesis la divulgáis con ayuda de instituciones como, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, supongo que la satisfacción es plena, ¿no? En estos momentos, ¿no? Sin duda, sobre todo de personas como Jesús que hicieron esa aportación. Y de Miguel, yo esto tengo que reconocer que bueno, que fue una cosa sorpresiva totalmente. Yo no me he dedicado nunca al mundo románico, no sé de qué iba esto. Yo me gustaban las pirámides, estas cosas, ¿no? Hasta que conocí a Miguel, que fue el que dijo, oye, mira, yo creo que esto se corrobora con Fuente Urbel, y así lo hicimos. Es decir, que el mundo se ha perdido un gran egiptólogo, pero hemos ganado un gran románico, hay más, ¿no? o sea, hay más egiptólogos que románicos. Bueno, desde luego el tema es de gran interés. A mí también desde un primer momento me suscitó mucha curiosidad y supongo que también los oyentes, que sabemos muchísimo menos de románico que estos dos señores, bueno, pues poquito a poco sepamos estas cosas, ¿no? Y que cuando de repente en los libros de texto de nuestros hijos a lo mejor aparezca el románico, bueno, pues que le veamos soltando estas cosas, ¿no? Que también yo creo que es fundamental, ¿no? Yo no sé, que tendréis que hacer incluso algún taller para niños, ¿eh? Sí, o lo tenéis que plantear, ¿eh? Yo quiero ser muy breve en esto, decir que es una de las ofertas que tiene el románico, es esta capacidad de que todavía no está todo descubierto en el románico. Que se pueden hacer más cosas, y yo animo a todo el mundo que participe, porque el románico no deja de ser sorprendente, como nos dijo Miguel, y tiene muchos misterios todavía que descubrir. Lo habéis demostrado hoy, todo lo que estáis diciendo. Bueno, Círculo Románico, página electrónica de referencia www.circuloromanico.com. Ahí tenéis todos los documentos y os podéis inscribir también. Y desde luego que es una página electrónica que yo visito diariamente, y de aquí animo a todos a que tecleen circuloromanico.com. También habéis tenido éxito en Jaca, en esa inauguración del año Jacobeo, y también, no debemos olvidarlo, ¿verdad, Miguel? Esa conferencia de Boto Varela. Grandiosa. El pasado sábado en San Lorenzo del Escorial, con una jornada inolvidable, en la que completamos el aforo de la sala, en la que los esfuerzos que se hicieron desde aquí por parte de Radio Villalba en la difusión del acto pues tuvieron su consecuencia. El profesor se fue encantado y los demás asistentes pues hemos quedado impresionados por el acto. Bueno, todo va sobre ruedas, ¿eh? Sí, es un 2010 bueno, por lo menos para el románico. Sí, además tengo que decirte que también Calle Real, de tu nombre, Javier, y el de Collado Villalba, Radio Villalba, han sonado muy fuerte en Jaca estos días, ¿no? Lo importante es que se divulgue bien el románico, ¿no? Eso es lo formidable del asunto. Sí, señor. Jesús, gracias. Gracias a vosotros. Y también Miguel, gracias. Gracias, y gracias, Óscar, que está siempre metido ahí al otro lado de la pecera, sin el cual no podríamos tener este programa. Es el que domina nuestras voces, recuérdalo, Miguel, siempre. Gracias, Miguel. Gracias.